Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: La mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Las 12 de la mañana y 12 minutos desde los estudios de la ciudad de Granada, y queremos enviar un fuerte saludo a todos aquellos que en esta hora conectan con nosotros para compartir estas 2 horitas que tenemos por delante, en las que, vamos a hablar de varias cosas. Una de ellas, el pueblo que nos toca hoy que destacar aquí en Granada. Vamos a recorrer Almuñécar, un pueblo costero de la costa granadina que es precioso. No cabe duda de que cada pueblo tiene su encanto y tiene su aquel. Y vamos a hablar algunas noticias interesantes, que es lo que está pasando con esa tormenta, ese huracán Iota que está pasando por Centroamérica. Vamos a hablar de otra vacuna, en este caso la estadounidense, que están hablando de que tiene todavía más efectividad que la semana pasada anunciaban de otros laboratorios Pfizer. Y terminaremos con un regalo para nuestros oídos, un toque de saxofón a cargo de un pastor de Atlanta, un pastor de una mega iglesia de Atlanta que no tiene desperdicio. Vamos a hablar hoy de la iglesia de Esmirna dentro del bloque dedicado a la iglesia, dedicado a hablar a aquellos que son parte del cuerpo de Cristo y que, necesitan ser edificados en Dios con buena palabra sana. Y queremos compartir contigo lo que el Señor le dijo a esa iglesia, que, a nosotros también, de alguna forma, nos toca. Siempre que Dios habla a alguien, nosotros tenemos que estar con los oídos bien abiertos, porque seguramente algo de lo que está diciendo también nos compete. Terminaremos, si Dios lo permite, con una palabra dedicada a todos aquellos que todavía no han tomado la decisión de recibir a Jesús. Vamos a proclamar esa palabra bendita, el evangelio que nos ha salvado a nosotros, que también puede hacerlo contigo. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por este programa. La mies es mucha. Gracias por poder emitir en directo, Señor, desde estos micrófonos y poder impartir, Señor, y comunicar tu palabra a tantas personas que van a escuchar este mensaje, que van a estar expuestos a tu palabra. Señor, danos a los que estamos aquí en el estudio la gracia, la sabiduría, Señor, el ser como hábiles espadachines que utilizan la palabra de verdad con agilidad, con destreza. Y dale a todos aquellos que están ahí detrás, Señor, de su televisor, de su radio, de su smartphone, que puedan abrir el corazón, Señor, y poder recibir tu palabra. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Y como siempre estoy rodeado de buenos colaboradores, de buenos amigos que siempre comparten con nosotros, y cada uno con la gracia que Dios le ha dado. Por ejemplo, hoy tengo a Sergio, hacía ahí como 2 semanitas que estaba ahí en el banquillo, y que hoy sale a jugar otra vez. ¿Cómo estás, Sergio? Pues la verdad es que estoy muy bien, muy contento, con gozo, y y aún como decían, ¿no? Aún los que están en el banquillo tienen que estar ahí calentando, bien preparados, claro, para cuando el entrenador lo requiere, saltar al terreno de juego y que no se note mucho la diferencia. Así que espero que
que no se note mucho la diferencia. Somos todos titulares, lo que pasa es que no hay más micrófonos. No hay más, y bueno, también por la distancia y guardar un poquito las distancias, pues no podemos estar todos como quisiéramos, pero bueno, pues ahí nos vamos turnando. Y Frisco, ¿cómo estás? Feliz y contento porque... Tengo a Cristo dentro. Qué bueno. Qué bien, ya me ayudan y todo con mi frase y logotipo. Claro que sí. Contento de poder una vez más estar con la audiencia y poder darle gracias a Dios y poder también dar de la gracia que hemos recibido. Hemos recibido una grande esperanza y no nos la podemos callar. Es algo que nos brota por cada poro de nuestra piel, de nuestro corazón, y necesitamos decirle a este mundo que hay una esperanza y esa esperanza se llama Jesucristo. Amén. Pues así lo hacía Jesús en los días en los que estuvo en esta tierra. Bienaventurados aquellos que oyeron sus palabras, que caminaron con él. Qué bonito tiene que ser caminar con Jesús, escuchar su sabiduría, escuchar esas palabras de verdad que salen de su boca. Es algo incomparable, de verdad, mejor que escuchar a cualquier orador de los griegos, que eran famosos por sus homilías, eran famosos por sus exposiciones, hablaban de todo, oye, disertaban. Había alguno que estudiaba el vuelo de la mosca y reunía a la gente y disertaba sobre eso, y todos querían escuchar algo nuevo. Pero Jesús no vino solamente a exponer algo nuevo, sino algo eterno, y sus palabras no quedaban impasibles a ninguna persona. Había las personas que amaban esa palabra y amaban al portador de la palabra y eran atraídos hacia Jesús, se entregaban sus vidas, cambiaban sus caminos. Había otros, de hecho, que le rechazaban porque, bueno, pues también el Evangelio tiene una demanda y a algunos provoca simpatía y a otros les provoca todo lo contrario, les provoca una antipatía, porque el Evangelio no quiere dejarte como estás. El Evangelio viene para darte un mensaje de cambio, un mensaje de transformación. Benditos los pies, benditos esos pies de Jesús que caminaron por los caminos de Galilea, de Samaria, todos los lugares donde Jesús transitó. Nosotros hoy, desde los medios de comunicación, recorremos esta preciosa provincia de Granada, con sus pueblos, con sus ciudades, con sus gentes, con su cultura, con su gastronomía, su historia. Cada una de esas ciudades tiene algo que nos gusta, que nos encanta, pero sobre todo tenemos una carga en nuestro corazón por cada habitante de esta provincia de Granada, para que conozcan a Jesús. Hoy nos vamos a un pueblo costero. Se conoce que Almuñécar fue uno de los enclaves más importantes de la Europa occidental. Así, Estrabón, que fue un geógrafo e historiador griego, recogía en sus obras que Almuñécar fue el primer punto de contacto de los fenicios con el sur de la costa de la península ibérica. Su topónimo sex o ex engloba al complejo arqueológico que constituyen las tres necrópolis: Cerro de San Cristóbal, Velilla y Puente de Noé. Y su significado se asocia a las montañas, ya que puede traducirse como ciudad en la montaña o colina. Nombre árabe, todo lo que empieza por al, pues ahí está la historia de ese nombre. El casco urbano de Almuñécar está asentado al final de los valles de los ríos Seco al oeste y Verde al este, los cuales están repletos de campos de cultivo. Destacan en el paisaje los peñones de San Cristóbal, así como las cumbres de la sierra de Almijara.
Por otra parte, la Herradurance encuentra a 6 kilómetros, la Herradura se encuentra a 6 kilómetros de Almuñécar, capital, pues hay un error, situada en un extremo de la vega del río Jate, el cual la separa del paraje natural de los acantilados de Maro Cerro Gordo. Y un poquito de historia. La historia de Almuñécar se inicia en el 1500 a.C. Fíjate tú que no es el año pasado, ¿no? que se instituyó este pueblo, con la presencia de gente de la cultura argárica de la Edad de Bronce. A finales del siglo IV a.C., los indígenas reciben la colonización fenicia, creando las estructuras urbanas de la colonia de Sex o Sexi, fíjate, de tal forma que cuando a finales del siglo III a.C. lleguen los romanos, encontrarán una ciudad bien estructurada, con una pujante economía basada en la salazón de pescado, fabricación de garum y moneda propia, a la que remodelarán construyendo templos, teatro y acueducto propios del municipio de derecho latino Sexi Firmum Lullium. Pues imagínate. En tiempos de Al-Ándalus, el ilustre viajero Al-Idrisi, al descubrir la ciudad, ya hacía mención de las ruinas de tiempos anteriores. En el año 755 desembarcó en su puerto Abderramán I, quien fundaría un año más tarde el Emirato de Córdoba. Almuñécar pasó a pertenecer, según la división administrativa, a los musulmanes, de los musulmanes a la Cora de Elvira. En este momento era un punto fuerte en la costa. Un castillo, aunque hasta el siglo XI no se puede hablar de ella como cocina. Producía caña de azúcar, plátanos, pasas, cereales, todo tipo de frutos, y casi todos los geográficos señalan la buena pesca que obtenía en sus aguas. La ciudad disponía de puerto pesquero, arrabales o varios extramuros, mercados y una mezquita mayor. Durante el periodo en el que el territorio de Al-Ándalus estuvo dividido en diversas taifas, Almuñécar dependió de la taifa de Granada, consolidándose como la principal ciudad costera de su reino. En la época del reino nazarí fue uno de los núcleos más importantes junto con el resto de los lugares de su distrito. Pues parte de ese distrito, Cázulas, Lentegui, Turillas, Otíbar y Jete, la desaparecida alquería de Bodíjar, y Trabó y Jate, cerca de Moscaril, que es la Herradura, siendo muy visitada por la realeza que disfrutaba temporadas en la residencia real. Tras la caída de Baza en 1489, la costa de Granada se rindió a las tropas castellanas en diciembre de este mismo año, bajo las capitulaciones que se firmaron en Almuñécar. En 1569, durante la Guerra de las Alpujarras, el jefe morisco Aben Abó atacaría la villa con 3.000 hombres sin éxito. Carlos I mandaría construir una gran fortaleza que sería volada por los ingleses en el año 1812 para desalojar las tropas francesas que la defendían. En el siglo XIX fue duramente castigada por el ataque de los piratas turcos, obligando a su población a trasladarse a lugares más seguros en las montañas próximas. Y finalizamos este repaso, este paseo por Almuñécar, pues hablando de su gastronomía. Fíjate, en el patrimonio gastronómico local destacan especialidades influidas por las costumbres de los antiguos habitantes de Almuñécar y adaptadas a los cultivos predominantes en la zona. Entre otras destaca, ahí va la cocina. Cazuela mohína, de origen mozárabe, con predominio de la almendra cultivada en las zonas altas de las colinas, canela, matalaúva, esto no sé lo que es. Es matalaúva. ¿Sí? Matalaúva. Matalaúva. Y almíbar. Otra comida es torta de al-ajú.
Eso entre árabe y granaíno, vamos. Torta de ojú. Ojú, que te toma esta torta y no veas. Bueno, pues de origen hispano-árabe, contiene principalmente almendras, además de miel, clavo, ralladura de limón, miga de pan contenidos entre obleas, evitando así la manteca de cerdo presente en hojaldres. O sea que te comes esto y ojú de verdad, ¿no? Un hombre. Y luego está el merengazo, ¿no? Todos conocen el famoso merengazo de Almuñécar, típico de la gastronomía sefardí. Está compuesto de una masa a base de almendra. Oye, la almendra está presente en todos los platos. Una capa de crema pastelera y coronado por un merengue en forma de S. Pues Almuñécar, ahí está para todos los que quieran verlo. Ojú, Sí. Torta de ojú. Almuñécar, que son los más sexy de toda Granada, porque su gentilicio es sexitano. Sexitano, sí. O sea, ellos son los más sexy de toda la provincia. Y tienen el loro sexy también, que no cualquiera provincia tiene un loro sexy. ¿Eso qué es? El loro sexy es un show que tienen de aves y se llama el loro sexy. Claro. Wow. Sí, y además No solo tiene playa. la gastronomía también, hemos hablado de la más arraigada, quizás la más arcaica, ¿no? La más que viene de árabe, pero también ahora en los cultivos que tiene Almuñécar hay mucha fruta tropical. Como el aguacate, la papaya, el mango, la chirimoya. El chirimoya de Almuñécar, son frutas espectaculares con los cuales se están haciendo unos grandes platos gastronómicos y es una delicia poder disfrutar de la gastronomía de Almuñécar por su variada fruta tropical y cómo la combinan con el dulce, con lo salado. O sea, está una gastronomía muy buena. Pues en verano no hay bueno, pues casi toda la ciudad de Granada, o parte de la ciudad de Granada, va a las playas de Almuñécar. Sí. Y otras playas por ahí cercanas, pero esa es una de las... nosotros hemos ido alguna vez, ¿no? Sí. Yo creo que fui este año, no el año pasado, fuimos a Almuñécar. Somos muy malos para recordarlo, pero sí. Ahí estuvimos. Quedan invitados. Seguro que si algún sexitano nos está escuchando, pues seguro que nos invita a visitar esas playas y a comer esas cosas tan ricas como la cazuela mohina, la torta de ojú y el merengazo. Toma ahí. Y vamos avanzando porque tenemos algunas noticias interesantes. Comenzamos por una que en esta semana ha tenido en vilo pues a muchos ciudadanos, sobre todo de Honduras, Panamá, El Salvador, todos los países de Centroamérica en los cuales este huracán llamado Iota azotó. Y bueno, pues uno de los más evidentes fue Nicaragua, y Sergio nos va a contar un poquito qué es lo que está pasando allí. Ajá, sí. Bueno, pues son noticias que quizás no son las más agradables de escuchar, pero están ocurriendo y están de actualidad, así que vamos a informar de lo que ha ocurrido en estos países con el huracán Iota. Y dice así la noticia: muertos, inundaciones y grandes daños. Así ha sido el paso del huracán por Centroamérica. Luego de azotar catastróficamente a Nicaragua, Iota se trasladó a Honduras y El Salvador, donde causó fuertes lluvias que desencadenaron inundaciones que obligaron a miles a evacuar. De momento se ha degradado a una tormenta tropical, tras tocar tierra como un huracán de categoría 4 este lunes cerca de Nicaragua. Iota llegó recientemente a El Salvador, pero como una tormenta tropical. En su camino acabó con la vida de 10 personas
causó grandes inundaciones y dejó a miles de personas sin agua y luz. Tan solo en Nicaragua, el entonces huracán causó la muerte de 6 personas, entre los cuales resaltan 2 niños. Otros 2 murieron en el archipiélago colombiano de San Andrés, uno en Panamá y otro en El Salvador. Se cree que todos los países de Centroamérica que Iota azotó, Nicaragua fue el más evidente. Aparte de los muertos, el huracán derribó árboles y techos, destruyendo lo poco que quedaba, luego que de ETA, que fue otro huracán, atacó la zona hace poco menos de 3 semanas. O sea que, por desgracia, pues han tenido 2 golpes muy seguidos, uno de Iota y otro de ETA. Sabemos que a los huracanes se les ponen nombres y bueno. El golpe de 2 huracanes azotando la misma región con poco tiempo de diferencia es considerado sin precedente. Muchos encuentran el suceso como impactante, tomando en cuenta que ocurrió tan tarde en la temporada de huracanes, que termina a finales de noviembre. O sea que, por desgracia, aún siendo ya, parecía que había terminado la temporada de huracanes, pero ahí llegó golpeando estos huracanes. De momento se espera que estas naciones puedan levantarse de este caos, que los miles de damnificados y afectados reciban ayuda lo más pronto posible. Estuve escuchando un poco a, no sé si era el presidente o algún ministro de ahí del país, que decía que habían entrado en un ciclo en el cual era destrucción, levantarse, recuperarse, levantarse y vuelta a la destrucción. Pues porque estos países están muy azotados por los huracanes y por desgracia pues siempre les toca a los más desfavorecidos. Como siempre sabemos, pues al final es un desastre para todos, pero claro, los más desfavorecidos pues al final siempre se llevan la mayor parte y bueno, hay muchos derrumbamientos de casas, destrozos de árboles, de tendido eléctrico, en fin, y es como que han entrado en un círculo en el cual llega el huracán, destruye, el pueblo pues se reinventa, vuelve a sacar recursos, vuelve a haber ahí una unión, vuelven a levantar, pero vuelve a llegar otro huracán, vuelve a destruir y han entrado como en un ciclo de destrucción, levantarnos y volver a destruir. O sea que no sé qué medidas se podrán tomar, porque claro, ante la furia de la naturaleza pues poco se puede hacer, pero espero que los gobernantes de estos países pues puedan hacer algo para paliar y sobre todo pues que desde aquí una voz que anime a estos gobernantes a que no dejen de ayudar a las personas que más lo necesitan en este momento, personas que lo han perdido todo, personas que se encuentran de la noche a la mañana con que un huracán pues ha barrido todo lo que ellos tenían, o sea, se han encontrado de buena primera sin nada y que bueno, nos hacemos solidarios con ellos desde aquí y pedimos que a todas las autoridades, a todos los que les competa, todos los que tengan algo para poder hacer y estén en sus manos, pues puedan ayudar a estas familias, por desgracia, pues que están pasándolo en este momento tan mal. Así que bueno. Y no solamente a los dirigentes de las naciones afectadas, sino también yo diría a las naciones que no han sido afectadas. Claro. Porque los daños creo que superan con creces el que una nación se pueda levantar. Lógicamente el pueblo siempre se levanta, siempre estamos diseñados para renacer de nuestras cenizas, estamos acostumbrados, o por lo menos tenemos ese diseño. Sí, somos capaces de lo mejor y de lo peor. Exacto. Pero bueno, pues en estos momentos se precisa de ayuda externa también a esos países. Pero sea nuestra oración sobre estas naciones y vamos a orar por ellos en este momento. Sergio, levantamos oración por
por estas ciudades para que Dios también ponga su mano. Siempre hay voces y yo quiero que tengamos mucho cuidado en esto. Aquellos que tienen la vena profética muy a flor de piel, cuidado con decir esto es un juicio de Dios, porque ya en algunos comentarios, incluso la noticia, pues hay personas que enseguida, pues eso, no tienen la pluma profética muy a flor de piel, muy afinada. Entonces empiezan a hablar, pues estamos en los últimos tiempos, estoy de acuerdo, que Dios condena el pecado, también estoy de acuerdo, pero tenemos que tener cuidado a la hora de emitir juicios o poner actos en nombre de Dios, como si Él mismo los estuviera cometiendo, ¿no? Aquí en España es un delito, eso es un delito. Lo que pasa es que cuando hablamos de Dios parece que ahí se acaba el delito, ¿no? Y Dios aparentemente no se puede defender. Pero un día daremos cuentas de todo lo que sale por nuestra boca. Amén. Así que tengamos cuidado, seamos temerosos de Dios a la hora de emitir un juicio o un veredicto en cuanto a por qué pasan estas cosas. Y más que nada, pidámosle a Dios misericordia. Amén. Que Él tenga misericordia de todos nosotros, no solamente de estas naciones, de Nicaragua, de El Salvador, de Honduras, todo Centroamérica, sino que Dios tenga misericordia de todos nosotros, porque hay otros tipos de huracanes, los que están soplando por aquí. Amén. Por accidente. Amén. Y también pues se llevan muertos, y también hay daños, no hay daños en las estructuras de las ciudades y los pueblos, pero hay daños en las estructuras del ánimo, de la fe, de la sociedad en su conjunto. Así que oramos, Sergio, por Centroamérica. Adelante. Amén. Sí, Señor, te pedimos, Señor, por Centroamérica, Señor, por estos países, Dios mío, en los cuales pues ha venido esta devastación, este huracán, Señor, y ha destrozado, Señor, pues viviendas, y ha dejado pues a algunos huérfanos, a otros heridos, Señor, y nosotros estamos aquí, Señor, no para juzgar, Señor, sino para compadecernos, Señor, y para apiadarnos, Señor, y para pedirte misericordia, Señor. Te decimos, Señor, que tú guardes, Señor, a cada una de estas familias que ha perdido todo, Señor, y que tengas a bien, Señor, darle un renuevo, Señor, volver a levantarlo, Señor, volver a ponerlo, Señor, en peña, Señor, y que no estén, Dios mío, vagando, mendigando, Señor, una ayuda, Señor, sino que sea la ayuda que viene de lo alto, Señor. Tu ayuda, Señor, es la más importante. Amén, Señor. Así que te pedimos, Señor, por estos países que están siendo castigados, Señor, por esta inclemencia, Dios mío, del tiempo, de huracanes, de tormentas, Señor, y que seas tú, Señor, el que los guarde, Señor, que seas tú el que los protejas, el que seas tú, Señor, el que los levante, el que los pongas en alto, Señor. Así te pedimos, Dios mío, te pedimos, Señor, por todas estas familias, Señor, que han perdido algún ser, Señor, que tú vengas, Dios mío, trayendo el consuelo, Señor, a sus vidas, que tú vengas trayendo bálsamo, Señor, en los corazones, Señor, de cada persona, Señor, que ha quedado huérfana, que ha quedado, Padre, sin algún familiar, Señor, y que tú traigas, Dios mío, el consuelo, el alivio, Señor, a cada vida, Dios mío. Te pedimos, Señor, por los dirigentes, Señor, de estos países, Señor, para que tú abras sus mentes, Señor, y les des la sabiduría, Señor, y sepan cómo administrar, Señor, los recursos, Señor, y que pueda llegar, Señor, esos recursos al más necesitado. Amén, Dios mío, Señor, dándole tú la sabiduría, dándole tú la capacidad, Señor, dándole tú, Dios mío, la instrucción, Dios mío. Padre, gracias porque somos muy bendecidos, Señor, con gente, Señor, de Centroamérica, Señor, que nos hacen mucho bien, Señor, y tenemos muchos hermanos, Señor, y muchos conocidos, Dios mío, de estos países, Dios mío, y nos queremos unir, Señor, con dolor en nuestro corazón, Dios mío, en condolencia, pero sabiendo en quién hemos confiado, yendo en busca del autor y el consumador, Señor, de la vida que es Cristo, Señor. Así que muchas gracias, Señor, muchas gracias, porque aún en estos tiempos, Señor, tú estás con nosotros, Dios mío. Gracias por estos países, Dios mío, fortalécelos, Señor.
enriquécelo, Señor, pero no con una riqueza, sino con la riqueza del Espíritu, Amén, Señor. Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Y tenemos más noticias, como una que, bueno, pues otra vacuna que acaba de hacer su aparición, en este caso estadounidense, de una empresa que se llama Moderna, y anuncia que su vacuna contra el COVID-19 muestra casi un 95% de eficacia, Frisco. Pues sí, antes de dar esta noticia, quisiera romper una lanza a favor de otras enfermedades que no se mencionan, como el cáncer o como el hambre y la sed en el mundo, que están muriendo muchas más personas que a través del COVID, pero que parece ser que lo hemos perdido de enfoque, porque ahora parece ser que solamente existe el COVID. Ahora, si te tienes un uñero o te duele, no sé, la rodilla, o jugando al fútbol te rompes un tobillo, te van a sentenciar con COVID. Y quisiera romper esa lanza a favor de los que están sufriendo un cáncer, a favor también de niños, de naciones que están pasándolo mal, con hambre, con sed, que podría el mundo suplir su necesidad, pero que estamos más interesados, por ejemplo, en invertir dinero como 200 millones que ha invertido España en un proyecto para mandar un satélite al espacio, que al final no ha funcionado y se han perdido 200 millones en medio de la atmósfera, cuando hay criaturas que están pasando necesidad a través de esta noticia, ¿no?, del COVID, donde empresarios, pequeños empresarios, han tenido que cerrar sus empresas, el paro ha aumentado, familias que no tienen ni un solo trabajador para traer manutención a casa, pero estamos más interesados en mandar 200 millones a la atmósfera y no ver resultados realmente en lo que deberíamos de verlo. La empresa estadounidense Moderna, se llama Moderna la empresa, dice, y los Institutos Nacionales de la Salud, NIH de Estados Unidos, ha asegurado este lunes que su vacuna experimental es un 94,5% efectiva para prevenir el coronavirus. Una cifra superior incluso al 90% comunicado por la compañía Pfizer hace una semana. Vemos la carrera que hay entre los laboratorios para sacar una vacuna y llevarse, como se suele decir vulgarmente, el gato al agua. Moderna y los NIH... El gato, el perro, el loro, se lo van a gastar. Hasta el loro sexy no lo van a ahogar, como sigan así. Dice que tienen en marcha un ensayo con 30.000 personas en Estados Unidos. La mitad de los participantes ha recibido la vacuna y la otra mitad una inyección de agua con sales como placebo. O sea, a la mitad lo han engañado. Los datos publicados en una nota de prensa por Moderna implican que el riesgo de enfermar por el COVID-19 se redujo en un 94,5% entre el grupo de placebo y el grupo vacunado. En este caso, 90 participantes en el grupo de placebo contrajeron el COVID-19 frente a 5 en el grupo vacunado. La compañía estadounidense, como hizo Pfizer hace una semana, ha presentado sus resultados mediante un comunicado de prensa, sin publicar por el momento un estudio científico completo revisado por expertos independientes. O sea, vamos como aquel que dijo, tú echa a andar que ya veremos dónde llegamos. Junto con la vacuna de Pfizer, que también ha demostrado tener una efectividad superior al 90%, y a la espera de más datos de seguridad y revisión regulatoria, Estados Unidos podría tener 2 vacunas, no una, 2, autorizadas para uso de emergencia en diciembre, con hasta 60 millones de dosis de vacuna disponibles para fin de año. ¿Quién da más? La empresa destaca que su ensayo incluye a 7.000 personas mayores de 65 años y otras 5.000 menores de esa edad, pero con enfermedades crónicas vinculadas a un mayor riesgo de COVID grave, como la diabetes, la obesidad y las patologías cardíacas. El 42% de los participantes pertenece a algún grupo de riesgo. Y ahora vamos a ver sus características. Tanto la vacuna de Pfizer como la de la empresa esta, que se llama Moderna, se asientan en una nueva tecnología conocida como ARN mensajero. Y
de validarse los resultados, representan nuevas y poderosas herramientas para combatir una pandemia que ha infectado a 54 millones de personas en todo el mundo y ha matado a 1.3 millones. La noticia también llega en un momento en que los casos de COVID-19 están aumentando en todo el mundo. Una ventaja clave de la vacuna de Moderna es que no necesita almacenamiento ultrafrío como la de Pfizer, lo que facilita su distribución. Moderna espera que sea estable a temperatura estándar de los refrigeradores de 2 a 8 grados Celsius durante 30 días y que se pueda almacenar hasta 6 meses a menos 20 grados Celsius. La vacuna de Moderna y los NIH requiere 2 dosis, espaciadas 28 días, y en Estados Unidos tendrá un coste de unos $25. Efectos secundarios. La mayoría de los efectos secundarios fueron de leve a moderado. Sin embargo, una proporción significativa de voluntarios experimentó dolores y molestias más graves después de tomar la segunda dosis, incluido alrededor del 10% que tenía fatiga lo suficientemente grave como para interferir con las actividades diarias, mientras que el otro 9% tenía dolores corporales graves. La mayoría de estas quejas fueron generalmente de corta duración, dijo la compañía. La compañía pretende solicitar en las próximas semanas a las autoridades estadounidenses un permiso para su uso de emergencia. Moderna tiene previsto fabricar antes del final de año 20 millones de dosis para su distribución en Estados Unidos. La compañía espera tener entre 500 millones y 1.000 millones de dosis de la vacuna en el 2021, divididas entre sus sitios de fabricación estadounidenses e internacionales y dependiendo en parte de la demanda. Ahí queda eso, hace falta un poco de bicarbonato para digerir todo esto que nos han metido aquí. Como dijo el que ha andado por el campo, andaremos y ya veremos. Sí, la verdad es que ahora, nosotros las casualidades son así, ya somos un poco más escépticos, no para creer en tanta casualidad, ¿no? Ahora todos los laboratorios tienen vacunas, todo. Hemos terminado unas elecciones en Estados Unidos hace 2 días y ahora ya, bueno, no seré yo tampoco quien defienda a Donald Trump, ¿no? Pero sí que es verdad que justamente, ¿no? Terminan las elecciones, pierde en las elecciones de Donald Trump, según parece en las encuestas, y enseguida salen 2 vacunas, ya no una sino 2, ¿no? Ya van 2. Así que es una pena, ¿no? Que se mezcle la política en todo, ¿no? La política se mezcla en la salud, hasta, mira, yo no sé, ya hasta en lo más básico, hasta en el fútbol. Están viendo el fútbol y está la política por medio. Ya antes veía un partido de fútbol y tenía ganas de ver a la gente, a ver cómo jugaban. Ahora ya que si tú no eres de este partido no te fichamos en este club, si tú no eres con esta ideología no te fiches, no sé. Y bueno, y eso dentro de lo que cabe es una cosa que se puede medio pasar, pero en este caso nos estamos jugando con la salud mundial, ¿no? Porque esto es una pandemia a nivel mundial, ¿no? Y que justamente yo no creo que estos resultados no estuviesen antes de las elecciones, sin embargo salen después de las elecciones, todo, hay unos intereses ahí por medio, ¿no? Y que ahora, bueno, si tú sacas una vacuna que necesita 80 grados de frío, que eso es algo te vas a Alaska y te la tomas, ahora sale otra a los 2 días que ya no necesita, y que, ojo, qué bien, qué buenas noticias, ¿no? Que tenemos vacunas, no vamos a mirar todo lo negativo, qué bien que estén ahí, que estén indagando, que estén estudiando, y como decía Frisco, vamos a ver poco a poco lo que sucede, lo que sí, bueno, algo que me llama la atención, ¿no? Que la política y las grandes fortunas muevan todas las cosas. Al final todo se resume en eso, ¿no? Los grandes
monopolios, pues mueven todo y se hace cuando quieren, como quieren y donde quieren. Y al final, pues como pasaba en el huracán, pues yo no seguro que a las zonas más afectadas, las casas más que se han perdido seguramente que ha sido una zona precaria, claro, no ha sido una zona de donde la gente tiene buenas viviendas, que tienen buenos cimientos, que tienen buenos o sea, están bien construidas a prueba de huracanes, a prueba de lo que venga. O sea, al final pues siempre se rompe la cosa por el eslabón más débil, así que aquí estamos como una voz que se levanta a favor del débil, a favor del que no llegan los recursos, a favor de que no se mangonee de esta manera políticamente todo, incluso con la salud. Así que bueno, somos una pequeña voz en medio de tanto ruido, que quizá no somos muy fuertes, no se va a escuchar mucho, pero ahí queda. No nos podemos callar ante estas cosas. A mí lo que me impresiona es que ya no se escucha de China, de donde salió. Vemos que ellos han vuelto a la normalidad. Todo el mundo vende vacunas y es curioso, el país más comercial del mundo, que es China, y no nos venden la vacuna a los chinos. Eso es lo que yo pienso, porque ellos deben de tenerla, si están volviendo a la normalidad, si se están quitando la mascarilla. Ellos están diciendo, a ver si se mueren todos y nos quedamos con... No, lo que yo creo es que como ellos están acostumbrados a vender copias, y como esto lo han creado ellos, dicen, no, esto no lo vendemos, porque no es copia. A ellos les gusta vender copias, que es donde se saca dinero. Pero es curioso, es muy curioso que ellos se hayan recuperado los primeros dentro del globo terráqueo, dentro de este mundo, y que no vendan la vacuna, como fue curioso también en su tiempo, que no permitieran que investigadores de la OMS pudieran entrar y ver realmente cómo estaban atacando la pandemia, cómo estaban atacando el virus. O sea, hay algo oscuro y hay algo encubierto en todo eso. Cosas de chinos. Cosas de chinos. Así dice la noticia, no todos los días se ve a un pastor de una mega iglesia tocando el saxofón. Pero el pasado domingo, Jensen Franklin, pastor de Free Chapel en Georgia, hizo precisamente eso cuando interpretó su versión de la popular canción Fight My Battles. Yo no sé si es así, seguramente no, pero bueno, me perdonan. Escrita por Elisa Smith, miembro del grupo de culto Upper Room. Así es como peleo mis batallas, escribió Franklin. Él se convirtió en cristiano a los 16 años, ha estado tocando el saxofón alto durante mucho tiempo. Se especializó en música cuando era estudiante en un colegio de Carolina del Norte, donde recibió una beca completa. Durante su segundo año, su hermano mayor, Richie, un predicador, le pidió a Franklin que se fuera de gira con él tocando el saxofón. Franklin aceptó y los hermanos pasaron 3 semanas de gira juntos y no ha dejado el ministerio desde entonces. Franklin suele tocar el saxofón desde el púlpito. El siguiente vídeo es solo su última actuación y, dicho sea de paso, no decepciona. Vamos a escuchar y a ver este fabuloso saxofonista, además pastor de una iglesia grande en Estados Unidos, y les dejamos unos minutos con él, pues un regalo para nuestros sentidos, y enseguida regresaremos porque vamos a ver lo que le dijo el Señor a la iglesia de Esmirna. No tiene desperdicio tampoco, y terminaremos con una palabra para todos aquellos que en esta mañana quieren recibir a Jesús. Escuchemos esta canción, enseguida regresamos. Hasta ahora.
crezcan fe como la mía. Y ahora te dejo con la canción de Jesús Adrián Rojas. Come on and give the Lord a shout of praise if you love him this morning. We bless you, Lord. Y ya estamos de regreso. Bienvenidos a todos los que se acaban de incorporar. Estamos en el programa La Mies es Mucha, emitiendo desde la ciudad de Granada. Tenemos un mensaje para todos aquellos que conocen a Cristo, que son parte de una iglesia local, que están con deseo de madurar, de ser mejores, de recibir palabra de Dios, que dicho sea de paso, es una de las formas en las cuales Dios nos habla, nos madura, nos templa. Además de las pruebas y las aflicciones y las situaciones de la vida, pues que hacen también su labor, su papel. Pero la palabra de Dios siempre útil para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios y la mujer de Dios sean enteramente preparados para toda buena obra, así le dice Pablo a Timoteo. Así que hoy esgrimimos la palabra, la tomamos para hablar de ella, comentarla, compartir y poder extraer el mensaje que Dios quiere para nosotros en esta hora. Y estamos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, a partir del versículo 8 hasta el 11, en esos famosos mensajes de Jesús mismo, que les da al ángel. El ángel se lo da a Juan, y ese mensaje era para las estrellas, los pastores de las 7 iglesias de Asia. En este caso, en el versículo 8, habla acerca del mensaje a la iglesia de Esmirna. No sé si lo tienes tú por ahí, Frisco, y lo puedes leer. Sí. Vimos la semana pasada el mensaje a Éfeso, donde el Señor Jesucristo le traía una palabra de advertencia a la iglesia, donde le decía que había dejado su primer amor, pero lo bueno del Señor es que Él señala tu falta, pero siempre, siempre, siempre te da el remedio. Claro. Y eso es lo bueno de la Escritura, que la Escritura puede compungirte, puede adolecerte en tu corazón, puede marcarte, pero siempre Dios viene con su aceite, con su bálsamo, para sanarte si tú quieres. Y dice que le envió otro mensaje a otra iglesia, y como dijimos la semana pasada, son mensajes que son actuales, porque son mensajes a una iglesia local en aquel tiempo, pero que sigue siendo el mismo mensaje para la iglesia de hoy. Y dice en el versículo 8, dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Quién era este primero y el postrero? ¿Quién era el que estuvo muerto y vivió? Sino Jesucristo. Aquel que asesinaron, aunque Él dio su vida en rescate por muchos. Aquel que lo metieron en una tumba y le pusieron una piedra pesada y lo sellaron porque no querían que saliera de ese lugar. Pero la muerte no lo pudo retener. Hubo un terremoto, ángeles que bajaron, muertos que resucitaron y dieron testimonio de un hecho como nunca antes había sucedido en la tierra. Dios encarnado, asesinado, sacrificado por la humanidad, pero resucitado para darnos también a nosotros esperanza y resurrección para el día postrero. Dice en el versículo 9, y yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Aquí vemos como las obras y la tribulación suelen estar muy, muy conectadas. Cuando hay una verdadera obra de Dios, siempre trae una tribulación. Podemos ver la iglesia apostólica como ellos
presentaron un evangelio que era revolucionario en ese tiempo, porque había una ley y la ley se había hecho carne a través de Jesucristo. Y aquellos que incluso conocían la Escritura le era velado por el pecado de su corazón. Por eso el ser humano necesita despojarse de su yo, necesita despojarse de sus prejuicios, necesita despojarse incluso muchas veces de lo que ha aprendido para abrir el corazón y recibir la luz de Cristo. Y vemos cómo esta iglesia obraba, tenía obra, y por esa obra tenía también tribulación. Y parece ser que era una iglesia también que vivía en pobreza material. O sea, esto viene a romper y a quebrantar la falsa doctrina de la prosperidad, que si no eres próspero, no eres rico, no estás bien en el Señor. Y eso es algo totalmente antibíblico y es una blasfemia incluso en contra de lo que Dios ha estipulado, porque en una ocasión le dijeron a Jesucristo, ¿dónde duerme? Y él le dijo, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. O sea, Jesucristo mismo vivió al día. No vivió en hoteles de 4 o 5 estrellas, no viajaba en limusina, sino él tenía bien claro a lo que él vino a esta tierra. Pero aquí le dice que aunque tú eres pobre económicamente, pero tú eres rico, y se refería a riqueza espiritual. Dice en el versículo 10, dice, no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Dice la Escritura, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Vemos como el Señor va trayendo una dirección, y una iglesia sin visión es una iglesia que anda en oscuridad. Pero la iglesia que trata de trabajar para Cristo va a sufrir tribulación, pero siempre va a tener una dirección del Espíritu Santo para saber por dónde tiene que caminar. Dice la Escritura que antes de que ocurran las cosas, Dios advierte a sus profetas. Y en este tiempo Dios advierte a la iglesia para que podamos prepararnos para lo que viene. Aunque parece ser que no estábamos preparados para esta pandemia que ha venido, pero la Biblia ya lo predecía en Mateo, que iban a haber en los últimos tiempos epidemias, que iban a haber guerra y rumores de guerra, que iban a haber terremotos. Entonces, no entiendo por qué nos sorprendemos de lo que ya está escrito. De lo que nos tenemos que sorprender es de la solución que Dios tiene para todas estas cosas. Y la solución primeramente Dios la quiere traer no en el plano físico, que es lo que nosotros queremos ver. Muchas cosas de las que suceden, Dios las permite. Y como decía Tony hace muy poco tiempo, no es que todo lo que ocurre en la tierra es un juicio de Dios, porque muchas cosas vienen por causas medioambientales, vienen por fenómenos naturales. Pero sí Dios las permite, porque muchas veces necesitamos una llamada de atención para darnos cuenta que no somos autosuficientes y que hay un Dios en los cielos del cual tenemos necesidad. Ese Dios que fue crucificado en una cruz, que se encarnó y que nos trajo salvación, para que pudiéramos tener vida y vida en abundancia, además de vida eterna. Porque yo, cuando me predicaban el Evangelio y me hablaban de la vida eterna, decía, qué bonito, ¿no?, que un día nos vayamos al cielo, pero yo necesito aquí y ahora una respuesta, aquí y ahora una esperanza, aquí y ahora una solución. Y la solución está en donde la Escritura dice, y te daré vida en abundancia. Y hay una esperanza que viene del cielo y entra en tu corazón para darte una amplitud de visión y darte cuenta que hay muchas cosas más allá de lo que sienten tus sentidos y ven tus ojos. Que hay un Dios que está sentado en su trono y tiene todo bajo su control. Y muchos dicen, ¿dónde estaba Dios cuando pasó esta epidemia? Pues estaba en el mismo lugar donde los ángeles. Muchas veces necesitamos una llamada de atención. Es como cuando nuestros hijos cometen un error, cometen un fallo y queremos enderezarlo. Y tenemos que dar una llamada de atención para que no siga por el mismo camino errado. Dios, a través de toda la historia, si leemos la Biblia, hay un cordón que va enlazando con cada capítulo, y es el deseo de Dios de que lo veamos obrando en todas las cosas para el bien y el beneplácito de la humanidad. Y aquí el mensaje a esta iglesia es decirle, estás sufriendo, estás obrando, lo estás haciendo bien. Va a venir persecución, va a venir tribulación, pero tranquilos. Y ese es el mensaje que tenemos que dar a las iglesias, y este es el mensaje que tenemos
Muy buenos días a la humanidad. Si somos capaces de volvernos a Dios, de arrepentirnos y de dejar el pasado Saludo para atrás, toda la audiencia. vamos a ver que hay luz después del túnel. Así que hoy más que nunca le decimos Sí, a él la que le verdad amamos. que si nos Y también te traemos- amamos a ti que estás del otro si lado nos traemos escuchándonos y hasta- viéndonos. hasta nuestros días, Esperamos que hayas disfrutado este tiempo y Conozco que tu te podamos hacer tribulación y tu compañía. pobreza. Continúa ahora en la Nos traemos sintonía hasta de nuestros radio días y televisión nos diría el Vida, Señor, no, que hay un no vemos mensaje como- de amor como- en cada programa para ti. No decimos Dios que, te bendiga. pero sí que es verdad que vemos que hay un tiempo y cada día que pasa es un día menos que queda para la venida del Señor, ¿no? Y sabemos que en la venida del Señor habrá, antes de eso pues habrá guerra, tribulación, hambre, escasez, y la iglesia de hoy en día, la iglesia contemporánea, que nos podemos ver reflejado en el mensaje de Esmirna, ¿no? Cuando dice que habrá tribulación, conozco tu tribulación y tu pobreza. En nosotros, ¿qué será cuando conozca el Señor? ¿Qué conocerá de nosotros, ¿no? Y en aquel tiempo, como lo pasaban, ¿no? En Esmirna, en aquel tiempo los cristianos estaban en gran tribulación, eran muy acusados de muchas cosas, era incluso de cualquier cosa que pasaba, ellos eran los culpables, ¿no? Canibalismo, cuando decían que hacían la cena del Señor, Sí. decía que se comían el pan y la sangre y el cuerpo de Cristo, eran acusados de canibalismo, o sea algo. Sí, Esmirna era una colonia romana gobernada por Roma, tenía sus cónsules, sus procónsules, imperaba la ley romana, aunque los judíos gozaban de mucha popularidad, ¿no? Había dos extremos y uno era de alguna manera el paganismo, ¿no? El paganismo y todo lo que Roma tenía, además de los dioses, pues era un énfasis a darle placer a la carne. Era un paganismo total. Y por otro lado estaba la pureza de la ética judía, con todas sus normas, con todos sus rituales y con todas sus cosas. Entonces había... Y la iglesia en medio, o y sea, la los iglesia cristianos en claro, medio. los cristianos en O sea, medio. entre dos aguas. Y había pues cierta popularidad, sobre todo en las mujeres, fíjate, las mujeres de la aristocracia romana, esposas de magistrados, de gente importante de la ciudad, pues el judaísmo gozaba de popularidad. ¿Qué pasaba con eso? Que se juntaba la antipatía que los judíos tenían por la iglesia, además de los romanos, que tenían también esa antipatía. Entonces muchas veces los judíos influenciaban en este tipo de personas de la aristocracia para perseguir a los cristianos, ¿no? Entonces en el libro de los Hechos lo vemos con regularidad. Vemos a Antioquía, Iconio, Listra, donde apedrearon a Pablo. Lo vemos en la misma Tesalónica, como los mismos judíos eran los que provocaban las turbas y en contra de los cristianos. Y se solía lanzar, como tú decías, Sergio, muchas acusaciones sobre los cristianos. Eran incomprendidos las cosas que ellos hacían. Y como tú decías, cuando tomaban la cena del Señor, decían esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Y se difundió un rumor de que los cristianos eran caníbales, ¿no? Claro. Que estaban ahí bebiéndose la sangre los unos de los otros. Y para los judíos eran paganos, ¿no? Claro. Eran paganos porque hablaban de un Cristo, ¿no? Que aún ellos no lo consideraban al Señor, ¿no? O sea que para unos paganos, para otros eran caníbales, para otros eran blasfemos, rompían familias, o sea, eran acusados, eran atribulados era como estar en medio de una tormenta y del mar revuelto, ¿no? Claro. Por arriba la tormenta, por debajo el mar y el cristiano ahí en medio. O sea, qué tribulación, ¿no? Que pasaban. Sí, eran acusados de tener orgías. Wow. Cuando ellos los encuentros, había encuentros que tenían que se llamaban los ágapes. Los ágapes eran literalmente las fiestas del amor. Pero claro, del amor ágape, como la palabra lo dice, no del amor eros, ¿no? Claro. Lo que pasa que pues enseguida esas personas que querían buscar cualquier fallo decían, pues estos no solamente se comen unos a otros,
sino que también se las pasan en orgías, ¿no? Claro. En esas fiestas del amor, que Dios sabe el tipo de amor que tendrán, ¿no? También, pues lo que tú decías de las familias, cuando Cristo venía a un miembro de una familia, pues si era judía o si era romano, pues eso era terrible la respuesta que había por parte de la familia, y se rompían y acusaban a los cristianos de romper familias. Luego también acusaban a los cristianos de ateísmo. Fíjate qué cosa, ¿no? Eran ateos, lo que se llamaban ateos porque ellos no usaban ninguna imagen para adorar, ¿no? Todos sus cultos pues eran sin imágenes, porque adoraban al Dios Espíritu. Y incluso se les acusaba de rebeldes, porque ellos eran los únicos que se negaban a decir el César, el Señor. Y pues con más todavía, dijéramos, otra vuelta de tuerca, a los cristianos se les acusaba de incendiarios. Wow. Porque anunciaban que el mundo iba a ser destruido por fuego. O sea, ya no va a ser destruido por agua como en los días de Noé, ahora el Señor va a destruir la tierra con fuego, ¿no? Y decía, pues mira, se junta, son caníbales, Claro. Se la pasan en orgías, destruyen familias, son ateos, Claro. son revolucionarios, o sea, rebeldes, y encima pues son incendiarios, ¿no? De hecho, Qué buena propaganda, ¿no? Qué buena propaganda, qué bien vendido estábamos. Claro. De hecho ahí se agarró, ¿no? El emperador Nerón, ¿no? Para acusar a los cristianos, ¿no? Dijo, bueno, pues esta es la mía. Yo que estoy aquí todo zumbado, pues aquí voy a formar la del 2 de mayo y luego pues los pobres cristianos que no tenían culpa de nada, pues bueno, pues estos como tienen esta fama, dicen cría fama y échate a dormir. Claro. Y los cristianos, los pobres, pues hiciesen lo que hiciesen, pues al final estaban en el foco, ¿no? Porque si no adoraban porque no adoraban, eran paganos, y si adoraban a Dios eran paganos, si no adoraban eran ateos. Al final siempre les pillaban, ¿no? Por todo. Hicieran lo que hicieran, al final eran los culpables. Era culpable. Por esa razón los cristianos de Esmirna no sufrían estas tres cosas que habéis dicho, ¿no? Sí, pero le habla, ¿no? Yo conozco tu tribulación, que bueno que el Señor tiene el control de todo, y que bueno saber que el Señor no es como decía Frisco, no es un Dios que está ahí. ¿Dónde estaba? Pues estaba ahí. Estaba ahí viendo la aflicción y viendo el sufrimiento y viendo la tribulación, y estaba ahí palpando y testando lo que ocurría en ese tiempo. Sí. Y como decíamos, ¿no? Esa iglesia que nos la traemos ahora a la edad de ahora, a los tiempos de ahora, ¿cómo seríamos nosotros? No estamos pasando quizá, ¿no? Bueno, quizá aquí en esta parte del planeta no, pero hay otras partes que sí que hay gente que está sufriendo persecución, claro, esta persecución, aunque no sé si se llega a comparar con todo esto. Hay sitios que están pasándolo bastante. La canción de Jesús Adrián Romero. Pero nosotros aquí a veces nos vamos así. No has pasado tribulación, has pasado nada más que no ha llegado a tribulación. En la primera me ha encantado este tema liquidado, ¿no? de Jesús Adrián Romero. Él sigue. Yo creo que el mensaje a la iglesia dijo, estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Hay un mensaje encerrado para nosotros, los cristianos de ese tiempo, podríamos decir profético, porque señala algo que quizá en algunos países ya está, pero que en otros es una ola que viene y que va a romper, si no en nuestra generación, en la generación que viene. Todo indica, todos los acontecimientos sociales, actuales, están indicando que vamos a un momento donde la maldad va en aumento y donde va a imperar aquí una serie de leyes que son contradictorias totalmente al reino de Dios, y muchos se van a ver envueltos en algo que pensaban que no les iba a tocar en su vida. Como aquí con los cristianos de Esmirna, ¿no? Que sufrieron estas cosas como tribulación, que literalmente significa estar oprimido bajo un peso. Eso significa tribulación, es estar oprimido bajo un peso.
y pobreza. También yo creo que aquí la pobreza, pues tendríamos que hablar un poquito acerca de esto, porque la pobreza del cristiano en esta época se debía a que la mayoría de ellos pertenecía a la clase más baja de la sociedad. Wow. Eran marginados los cristianos de Esmirna por esas razones que hemos dicho. Por un lado estaban los judíos, que no los querían para nada, y por otro lado los romanos, que los querían menos todavía. Y entonces es como que muchas veces sufrían el despojo de sus bienes. Es decir, tú podías ir a casa de un cristiano, darle una patada a la puerta, robarle todo lo que tenía, y el cristiano no se podía quejar. Es decir, como que no tenía amparo legal en ese tiempo. No podía denunciar un robo, porque el hecho de que fuera cristiano es como que te tienes que aguantar. O sea, si tú quieres tener legalidad o quieres tener derechos, pues tienes que actualizarte, es decir, tienes que adorar a los dioses que adoramos nosotros, honrar al César, dejarte de chorradas, de fiesta del amor y todas esas cosas, y empezar a meterte en la corriente en la que todos nosotros estamos viviendo. Entonces la pobreza era una pobreza impuesta de alguna manera por esa situación que estaban viviendo. Y luego pues daba a veces hasta lugar a la cárcel. Hay que decir que los cristianos había persecución, pero la persecución no era continua, es decir, era intermitente. Lo mismo podían vivir tiempos donde había una aparente paz, pero podía ser que que en cualquier momento cualquier gobernante le diera la vena de aplicar la ley, o al gentío de ponerse a gritar que buscara a los cristianos, y entonces se producía esa persecución. Entonces el terror de los cristianos en esa época era la inseguridad. La inseguridad. Sí, nos recuerda mucho a los ingleses y a los escoceses, ¿no? En esta película, por ejemplo, que a mí es una de las que más me marcaron, ¿no? De Braveheart, ¿no? Esta de que aparentemente estaban bajo una paz, ¿no? Pero allí el que mandaba eran los ingleses, y si en este caso pues tú te dabas en matrimonio, tenía que ser en secreto, porque si llegaba allí el que gobernaba en aquel estado, pues le podía poder coger a las chicas y pasar la primera noche con ella. O sea, estaban en paz. En paz, porque se hacía para estar en paz tenías que estar sometido, atribulado, machacado, con injusticia social, injusticia de vida. Entonces había paz, pero no era una verdadera paz, ¿no? Que es lo que pasaba aquí también, ¿no? En estos tiempos, ¿no? Estaban ahí los romanos, y como decía el pastor, ¿no? Pues si yo era cristiano, pues no tenía derecho a nada. Era pues peor que una rata. O sea, llegaban, me robaba, hacían lo que querías conmigo, todo, y yo no podía tener nada de defensa, nada de que sacase la cara por mí, porque no tenía derecho a nada. O sea, algo estaba hablando y me recordaba esta escena de esta película, ¿no? tan buena, ¿no? de Mel Gibson, ¿no? Y en la prima dota, ¿no? O sea, la primera noche que se tienen que casar en secreto, porque supuestamente estaban en paz, pero como estaban allí los ingleses, que eran los que colonizaban, pues oye, él tenía derecho, porque así era, y claro, no podías decir nada. O te atenías a sus reglas, pues así más o menos, ¿no? Iba la cosa. Tenemos el famoso testimonio de Policarpo, obispo de Esmirna, que fue, pues se sugiere que fue uno de los obispos, de los pastores de esa iglesia en Esmirna, por allá por el año 155 después de Cristo. Pues se levantó una turba de estas que de repente en uno de las temporadas de juegos que hay en Esmirna, era famosa por tener unos juegos muy, muy famosos en toda Asia. Eran juegos muy de mucha influencia, y la turba se reunió. ¿Y qué hacemos? Matemos a los ateos. Y los ateos se refería a los cristianos. ¿Y quién era el referente de los ateos? Pues era el bueno de Policarpo, que ya tenía el hombre más años que Tarzán, y estaba para que lo dejaran tranquilo. Y fueron a casa de Policarpo, la turba,
junto con la policía de esa época, la guardia, y bueno, esa noche, la noche anterior, este siervo de Dios tuvo un sueño en el que veía que salía fuego de su almohada. Wow. Y se quemaba. Y él entendió, fíjate, él cuando amaneció le dijo a su familia o le dijo a sus allegados, hoy he tenido un sueño y voy a morir quemado. Por confesar a Jesús. Y efectivamente en ese mismo día apareció la turba para llevarse a Policarpo y él les atendió con toda amabilidad. Por favor, pasen, tomen algo, les preparó algo de comer. Permítanme solamente algo para finalizar mi vida. Déjenme una hora con mi Señor. Y él pues se retiró con el Señor y oró y se encomendó a Dios. Y cuando salió, bueno, pues ya estaba preparado, ¿no? Y la misma guardia le estaba, impelía a Policarpo por el camino. Oye, Policarpo, solamente tienes que retractarte de tu fe, solamente tienes que decir que César es el Señor y tendrás vida y morirás en paz, en buena vejez. Y Policarpo dijo que no. Y después, cuando llegó al circo, el mismo procónsul le dijo, Policarpo, sabes que vas a morir hoy si no reniegas del Señor. Y ahí Policarpo le dijo una frase de esas que te desmontan, y dijo, toda mi vida he servido al Señor, 84 años estoy con el Señor y Él no me ha hecho nada malo. ¿Por qué le voy a rechazar? ¿Por qué le voy a menospreciar si Él no me ha hecho nada malo? Así que pues lo quisieron atar en una hoguera. Los mismos judíos, incluso quebrantando el Shabbat, fueron los primeros en traer la leña y lo apilaron toda la leña en un lugar y quisieron atar al bueno de Policarpo, y él dijo que no hacía falta, que él sabía que estaba ahí, que ese era su último día y que, bueno, pues que hicieran lo que tuvieran que hacer. Así que incendiaron toda esa leña y una de las cosas milagrosas que pasaron es que como Dios aisló a Policarpo en una especie de burbuja, que el fuego no llegaba a quemarle. Y cuenta la historia que un soldado le atravesó el cuerpo con una lanza y salió la sangre de tal forma que apagó el fuego. Wow. Eso fue un testimonio de la gracia de Dios, la misericordia de Dios y el respaldo que Dios tenía con su siervo. Así que tenemos ese famoso martirio de Policarpo de Esmirna. A mí me gusta mucho la presentación del Señor y creo que una buena presentación es importante. Y no es lo mismo que se presente uno que se presente otro. Es decir, no sé qué ejemplo podría ponerte, ¿no? Pero si tú vas a tener un compañero, ¿no? Un compañero en un partido de tenis, no es lo mismo que vaya yo y te ayude a jugar al tenis que se presente Rafa Nadal, ¿no? No es lo mismo. Tú juegas bien, pero no llega a tanto. O sea, como diga, bueno, ¿quién va a ser mi compañero en el partido de tenis? No va a ser Tony, Pastor Tony, va a ser, ay, Dios mío, que Dios nos haga reconfesado. Pero si el que viene es Rafa Nadal, o sea, la presentación de este hombre es diferente a la mía. Viene alguien que me va a dar una seguridad, ¿no? De cuando yo no llegue a la bola, el tipo va a correr raudo y le va a dar un cepazo a la bola que va a mandar al otro lado y casi seguro que vamos a ganar, ¿no? Con un compañero de partido como Rafa Nadal. Pues aquí el Señor se presenta como alguien que quiere darnos fuerza, y entonces ahí es cuando Él dice el primero y el último. Wow. El primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto. Y es como que mucho cuidado con el que se está presentando en esta carta, el que os está hablando estas cosas, que no es cualquiera, es ni más ni menos que el alfa y la omega, el principio y el fin, el que estuvo muerto, pero también ahora
ha resucitado. Y eso es poderoso, mis hermanos, eso es tremendo, esa semejante presentación para todos aquellos que están pasando tribulación, pobreza, cárcel, que se presente así el Señor de esa manera. Y es que el Cristo resucitado es el que experimentó lo peor de la vida. Es decir, lo peor que la vida le podría hacer, se lo hicieron a Jesús, y encima murió en la agonía de la cruz. Fuera lo que fuera lo que le sucediera a los cristianos de Esmirna, Jesús había pasado por eso. Es un gran consuelo. Es como diciendo, yo soy el que estuvo en la condición en la que estáis ahora, en la que vivió, murió, pero después resucitó. Y ahí le está resumiendo pues todo lo que ellos van a pasar. Estáis vivos, vais a pasar por todo esto, vais a morir seguramente, pero vais a resucitar también. Sí, es como en la primera yo soy el primero y el último, es como yo soy el todo en todos los tiempos, en todas las áreas, el inaccesible, el más grande, pero luego a la vez, ¿no?, el que estuvo muerto y resucitó, ¿no?, el que también estuvo en la condición que tú estás y puede entender tu aflicción, puede entender tu tribulación, porque he pasado también por todo lo que tú has pasado. O sea, claro, soy el inaccesible por grandeza, por atributos, pero a la vez le da la parte también, ¿no?, la parte cercana al hombre. También yo soy el que estuvo muerto y resucitó. O sea, se presenta con sus dos naturalezas, ¿no?, con la naturaleza divina y la naturaleza humana. Esa es la empatía de Cristo. Es como que Él sabe lo que estamos pasando. Y ninguna de nuestras tribulaciones le son ajenas. Dice el autor de los Hebreos que le dice a los cristianos que el Señor se puede compadecer de aquellos que sufren, porque Él también lo experimentó. Dice, yo también fui uno como vosotros. ¿Qué tal si nosotros, los cristianos hoy en día, fuéramos atribulados, pasáramos periodos de pobreza, incluso llegáramos hasta pisar la cárcel y nosotros dijéramos a Dios, oye Señor, perdóname, pero hay una diferencia entre nosotros. Es como que tú me pides que sea como Jesús, pero Jesús no pasó esto que yo estoy atravesando. Claro. No me puedes entender en la situación en la que yo me encuentro. Pero Jesús dice, sí te puedo entender, yo fui uno como tú. Y fui tentado en todo conforme a tu naturaleza y viví lo que tú estás viviendo y experimenté en mi cuerpo la angustia, la separación del Padre, sentí en mi cuerpo la agonía, el dolor, la negación, el hambre, la sed, la falta de sueño, sentí todo lo que tú puedas sentir, hasta grandes gotas de sangre salieron por las glándulas sudoríparas. Es decir, una agonía indescriptible. Así que el Señor que se presenta hoy ante nosotros dice, yo te entiendo, yo conozco tus obras, conozco tu tribulación. ¡Aleluya! Es una buena noticia para todos nosotros. Ánimo, ánimo cristiano. Seguimos adelante. Quizá los tiempos nos deparen momentos complicados, pero ahí está el alfa, la omega. Ahí está el primero y el último, el que estuvo muerto, pero también resucitó. Y me ha quedado al final de la canción ahí. Sí, hay un momento estelar. Lo tenías preparado. Es un momento de esos estelares. Qué bonito, qué bonito. Qué bueno es el Señor con nosotros. Y al final dice, bueno, al que venciere, al final de todo esto, ¿no? De todo el asunto, al que venciere, pues yo le daré, dice, no sufrirá daño de la muerte segunda. Y hace referencia a la muerte eterna, ¿no? La primera muerte es la del cuerpo, que en cualquier momento se puede producir,
Pero la segunda muerte es la del alma, que se produce después del juicio. Y Jesús nos dijo, pero no temáis al que puede matar el cuerpo, temed más bien aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Temamos a Dios. La segunda muerte, pues, es la muerte, dijéramos, del alma, la separación eterna de Dios. Y Él dice, al que venciere, yo lo libraré. Yo lo libraré de esa muerte. Wow. Y los años que podamos pasar aquí en la tierra no son nada comparados con una eternidad con Cristo. Y que Él nos libere de esa segunda muerte y nos arrebate para su cielo y estemos con Él por toda la eternidad. Así que el Señor nos desafía para levantarnos como vencedores sobre la tribulación, sobre las injusticias de la vida, sobre la persecución. Muy buenos días, bendecidos en este precioso día. Muy contentos de poder estar aquí en vivo y en directo. Buenos días, Ana Luján, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Cualquiera. Qué bueno. Es una corona. No es una corona. No podíamos faltar, ¿no? Porque sería algo que tendría un valor. Con nuestras compañeras, embargo, la corona de la vida a Pepi Pérez, que más, siempre más que eso, ¿no? Es la vida. está viéndonos o desde los estudios. Te voy a coronar. Le mandamos ahí Un abrazo, saludito. chicas. Igual que la corona de justicia. Mañana hemos estado aquí instalando todo en este. Y todos sabían cuando eran Pues sí. premiados. ¿Cómo suena? Y lo bueno de la radio, de poder hacer radio televisada, es que podemos. ¿no? En los juegos se le daba una corona. Aquí tenemos al farito nuestro, tenemos el faro y este programa, y también, Ana, lo tenemos aquí detrás, ¿verdad? Aquí detrás. Con un precioso. Ha jugado bien, ha sido un buen. Eso de Isaías, magistrado. capítulo 60, del verso 1 al... También cuando llegaban, pum, le colocaban una corona. Es uno de los versículos claves o bases que el Señor nos dio también para. Es la que nos va a dar el Señor. Y cubrir esta tierra con esa luz, ¿no? Con esa luz de la palabra del Evangelio. Tenemos de parte nuestra al Nosotros Señor. o a mi derecha y hay una nube muy negra cubriendo el cielo de esta tierra con esa luz, ¿no? con esa luz de la palabra del Evangelio. Estamos mirando por la ventana, como sabéis, tenemos un ventanal grande. Lo que nos pasa, lo que nos Nosotros o a mi derecha y hay una nube muy negra cubriendo el cielo de Alicante que traerá lluvia. Esperemos que eso, pero en el ambiente espiritual a veces se siente como un peso. Por eso Radio Televisión Vida es un faro que alumbra, que lleva casi 25 años alumbrando, mostrando la luz del Señor, la palabra de Dios. ¿Y cuántas personas han visto esa luz del Evangelio y han podido ser atraídos a Puerto Seguro? Nos escribe nuestra compañera Pepi Pérez desde los estudios de radio. Así que hoy vamos a estar solitos tú y yo, pero con muchas ganas de estar con la audiencia. Estamos muy acompañados, así que si usted quiere enviarnos algún mensaje al 678, ¿a dónde miro aquí? 678-711-683, puede hacerlo. Y también, si usted tiene mi teléfono móvil, también puede hacerlo allí. Yo lo puedo leer por aquí. Y no sé, Pepi, si te llegan ahí al 678, me los... Misión que llegan ahí al 678, me los reenvías a mí y los leemos. Esto es El Faro, estamos en vivo y en directo 4 de noviembre y te cuento un poco de qué va a ir este programa. Pues en este primer bloque vamos a hablar, en el bloque que se llama Mar y Luz, vamos a hablar, Ana, hoy de la palabra salvación
pero en una definición que pues en ese gracia, un taller del corazón, donde siempre está pues en Dios. Encontré un abrazo que se niega a reprochar, un silbo apacible en medio de la tempestad. Pues en este primer bloque vamos a hablar, en el bloque que se llama Mar y Luz, vamos a hablar, Ana, hoy de la palabra salvación, pero en una definición que nos da la es cómo se dice en griego salvación o cómo está escrito, cómo Pablo escribió a los romanos esa palabra que significa soteria. Y vamos a averiguar qué significa eso. Hay mucha bendición en esa parte de la palabra, en ese versículo y en cómo Pablo lo explica. Un lugar llamado gracia, donde Cristo llena todo. En el segundo bloque estaremos hablando, Ana, de principios de vida. Continuamos el programa anterior con los principios de vida. ¿Y qué principio nos toca en esta mañana? Pues hoy vamos a tocar un tema, ¿no? Tan importante que llena la obediencia. Qué importante la obediencia, ¿no? Pues la obediencia, la bendición que conlleva el obedecer. Y también, bueno, la otra cara de la moneda, la desobediencia de no hacer lo que tienes que hacer. Eso sí. Estamos calentando motores. Quiero saludar al equipo de producción de Alicante, están aquí nuestros dos hijos, Juan y Agustina, que nos han ayudado desde el maquillaje, Ana, desde maquillaje, peluquería, peinados, hasta la producción de la musicalización de esta mañana. No sé si usted le está escuchando una música más actual, más joven. Ahí han estado también con las cámaras, los planos, las luces. Amigos, gracias, hermanos, chicos, compañeros, hijos, por estar ayudándonos. Qué bueno que como familia podamos servir al Señor. Es una bendición. No sé si estamos ya en YouTube saliendo, compañeros. Steven, también un saludo fuerte porque él está en producción, haciendo que esto sea real. De tener esa seguridad y haciendo que lleguemos a través de la... El Señor te dice lo que es. Saluda a toda la audiencia que nos sigue. Qué importante es la radio. Se siente guardado. De que está del otro lado, Ana, porque si no, si todos en sería en vano que estemos aquí. A Jesús. Claro que sí. Hay mucha gente del otro lado siguiéndonos. ¿Qué compañía ha sido también estas 2 semanas que hemos estado un poco confinados? Sí. Pues tienen la bendición ha sido Radio y Televisión Vida en nuestra casa. Seguirlo desde casa y no desenchufarnos, la verdad que fue una gran bendición. Con cada palabra, cada canción, todo el contenido, ¿no? Que hemos escuchado una canción se prepara, ¿no? Linda, ¿no? Se prepara semanalmente. ¿No? ¿Y a quién no le gusta algo gratis, no? Cuando a nosotros sale a la calle, nos ha aportado y en cada hay alguien presentando algo gratis, eso es milagroso. La gente se acerca. ¿Y dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? En cuanto se acerca uno, se acercan todos los porque demás. Qué bueno que queremos compartir con todos vosotros este bloque que le hemos llamado Mari. Por lo cual no has tenido que merecer, ¿no? Y esa es la gracia de Dios, sobre todo aquel que quiere recibirla. Como este que se acerca al stand donde ve mucha gente y ve un gran cartel que pone gratis. Y se acerca allí a ver qué puede llevarse a casa sin haberlo sudado, sin haberlo pagado, sin haberlo trabajado, ¿no? Y eso es lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Nos dio gracia gratis, de Cristo, o sea, un don inmerecido para que nosotros pudiéramos estar completos y llenos. Y el Señor sabe que al ser humano le gusta qué bueno que el Señor las cosas gratis.
Qué bueno que el Señor lo ha hecho el con Señor nosotros y el Señor lo ha le prometió al hombre producido y lo quiere producir un camino de en, alegría que vino enturbiado por la religión, porque la religión le dijo: si tú quieres llegar al cielo vas a tener que hacer esto, vas a tener que andar de rodillas. Pues este es el faro que darte con un látigo, flagelarte tu espalda, va a de hoy 4 de noviembre, miércoles, estamos en vivo y en directo a la 1. Nos dice como el padre que esperaba al hijo pródigo pausa. después de que este hijo lo tuvo todo y él se fue y malgastó la parte de su herencia. Cuando él volvió sabía que volvía a un lugar de paz, de tranquilidad y de gracia, pero aún así él no quería esa gracia. Él quería ser como uno de los demás, como uno de sus jornaleros. Pero Dios, en su gracia, no tuvo en cuenta todo lo que malgastó este hijo, no tuvo en cuenta el dolor que le causó por la separación, no tuvo en cuenta el suplicio que pasó este padre por ver cómo su hijo se iba de su corazón, de su entorno, de un padre que había invertido tantísimo en este hijo, pero él decidió vivir su vida, y así es el ser humano, quiere vivir su vida y no se da cuenta que al final termina tomando algarrobas con los cerdos, y que Dios, como un padre amante, como el padre de esta historia, espera que nosotros regresemos a él. Dice la palabra de Dios en Mateo 16, a partir del versículo 1, dice: vinieron los fariseos, los religiosos de ese tiempo, y los saduceos para tentarle, y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decid buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócrita, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. ¿Cómo es que no distinguimos este tiempo donde estamos viviendo? ¿Cómo es que no distinguimos lo que Dios está tratando de hacer con el ser humano? ¿Cómo es que no somos capaces de darnos cuenta que Dios, como el director de una orquesta, magistralmente está tocando una sinfonía para que el ser humano pueda escuchar la música celestial de la salvación que Dios quiere traer al ser humano? Pero el ser humano está más encargado en buscar aquellas cosas que son gratis, pero que no provienen del lugar de gracia, del lugar de amor, del lugar de poder, sino que estamos sumisos en crítica, en temor, en congoja, en dolor. Pero la palabra en Isaías capítulo 1, versículo 18, nos dice el Señor: venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. ¿Por qué dice que estemos a cuenta? Porque debemos algo. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. La única forma que tuviésemos para pagar por nuestros pecados sería la muerte, y después de morir nos esperaría una horrenda sombra de más muerte, que habla la Biblia, como hemos hablado antes, de la segunda muerte. O sea, no hay pago que nosotros pudiésemos pagar por nuestros pecados. No hay justicia que nosotros quisiésemos hacer a través de nuestra obra para reconciliar, lo diré, tener paz, reconciliarnos con el Dios del cielo. No podríamos hacer absolutamente nada. Y Dios lo sabía. Dios mandó sus profetas, y ¿qué hizo el ser humano con los profetas que Dios mandó? Los asesinamos. Mandó voceros de esperanza y los callamos. Y hasta el día de hoy, aquel que se levanta en el nombre de Dios sufre persecución, porque no queremos escuchar que la solución es mucho más fácil de lo que lo han planteado siempre. Dice: si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. O sea, Dios está hablando de que Él va a cambiar todo aquello que nos quita la paz, en la paz completa que Jesucristo trajo en la cruz del Calvario. Amós 5:4 dice: buscadme y viviréis. Pero estamos más interesados en buscar la solución a
Este es el faro del día de hoy y vamos a tener también la compañía del pastor Enrique Sánchez en el segundo bloque con nosotros a partir de después de las 12:30, y también una sorpresa para el final si nos da tiempo, otra colaboradora más si nos da tiempo. Siempre lo aseguramos un poquito más porque no queremos. Comenzamos con el bloque. Tenemos un golpe. Aseguramos incluso nuestro funeral para que los que quedan detrás de nosotros no sufran carga. Aseguramos nuestro móvil porque hoy en día tenemos un iPhone que vale 1.500 euros y si se te cae y se te rompe, pues por lo menos que puedas conseguir uno igual. Aseguramos tantas cosas en nuestras vidas y nos olvidamos de asegurar lo más importante, que es nuestro tiempo venidero después de la muerte. ¿Por qué al hombre le asusta la muerte? Porque no sabe lo que ocurrirá después. Pero cuando uno se reconcilia con su Creador, cuando uno se reconcilia con su Salvador, cuando uno se reconcilia a colaboradora con su Padre, más si nos da tiempo, uno puede entender que hay paz después Comenzamos de la tormenta, que no hay mal, como dice el dicho, que por 100 años dure, sino que hay una esperanza de gloria. Y entonces cuando tú has asegurado tu alma a través de la gracia de Dios, no importa lo que pueda ocurrir, no importa la pandemia que venga, como comenzamos con el bloque Mariluz, donde te compartiré ahí algo de la palabra de Dios. Siempre tomamos el primer bloque para compartir una enseñanza, una palabra de fe. Y Ana, luego también nos hablarás de un principio de vida basado en ese libro de Charles Stanley. Sí, perdona, no lo he traído, no tienes, pero sí, estamos ahí extrayendo, ¿no? Los principios de vida que podemos echar mano los hijos de Dios, los cristianos, para poder tener una mejor relación con Él, tener una vida victoriosa, a pesar de los buenos momentos y los malos. Claro que sí, el Señor está ahí siempre, y bueno, y ese principio, Israel, hoy toca, porque vamos en un orden, sí. Exacto, toca la palabra. Hemos visto el cáncer, los estragos tan grandes que el Señor me ayude. Y ahora estamos viendo gracias a Agustina Ontivero por la musicalización del faro y esta playlist donde podemos escuchar música muy actual. Estamos escuchando a You and Free y también ahí algo de Elevation Worship. Así que bueno, estamos listos y preparados para comenzar este programa. De Almuñeca, no necesito paz de esa manera, pero resulta que el tiempo cambia. Empieza a salir nubarrón, el sol se esconde, no hace calor, Me gustaría que podamos orar, Ana, y le presentemos el tiempo al Señor. Señor, te bendecimos, Padre. Gracias, Señor, porque empiezas a darte cuenta que pierdes todo aquello que habías traído para estar tranquilo, para estar en paz. Y justamente en ese medio necesitamos. Por eso pues un saludo a la audiencia que nos sigue por radio, que es mucha, ¿sabes, Ana? Por la FM, y también nos siguen la gente por la aplicación. Se pone los cascos ahí para trabajar, o va conduciendo, y qué bonito es escuchar la radio mientras. Eso es buenísimo, llevarla contigo a la aplicación en tu dispositivo, porque te ayuda a tener las manos libres y tu oído bien afinado, ¿no? Y poder hacer multitareas
Exacto. Y más que nunca sí, necesitamos un mensaje y eso, vamos, es un privilegio, ¿no? Una muy buena opción. Así que si estás en radio, te mandamos un fuerte abrazo. Si no puedes vernos, que estáis cansados de malas no te noticias, pierdes mucho. que estáis cansados. Queremos compartirte, sí, la palabra de Dios en este bloque que le hemos denominado Mar y Luz. Tribunal y fue contra Jesucristo. Murió lo justo por lo injusto. No hubo un juicio más injusto que el que se de Dios en este bloque que le hemos hasta el día de hoy. Pero fue un juicio que se le hizo para que nosotros fuésemos libres de la cárcel. En una ocasión dijeron que a una cierta persona había sido un asesino, había matado y lo habían condenado a muerte. Pero vino alguien a presentarse por él para pagar por su pena, para liberar su vida a cambio. Y eso fue lo que hizo Jesucristo con nosotros. Él fue justo y vino a pagar por lo injusto. Pero no solo queremos hablar del cielo, queremos hablar de que aquí en la tierra, aún como en esta iglesia donde estábamos hablando, que sufría persecución, que estaba con tribulación, que estaba sirviendo a Dios, que estaba haciendo lo correcto, y que encima, además de hacer lo correcto, estaba sufriendo pobreza económica. Pero el Señor le estaba diciendo la palabra de Dios en este bloque que le hemos denominado Mar y Luz. Pobreza, porque no os quejáis porque os faltan cosas, sino porque os alegráis de lo que sí tenéis, que es esperanza, tornar y gloria la maldición en vuestro corazón. En bendición. Y el Señor vuelve a decir lo mismo que decía hace 2000 años. Si vienes a mí, si estás cansado, si estás trabajado, yo tengo esperanza para darte a ti. El Señor vuelve a decir, si tus pecados fueren como la grana, si fuera el pecador más grande de este mundo, no te preocupes que por mi sangre se convertirán como la nieve, será emblanquecida. Y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hay esperanza, pero solo hay esperanza mirando la cruz. Solo la cruz puede traer esperanza a un mundo caótico como en el que estamos viviendo, a un mundo lleno de noticias que muchas veces sería mucho mejor no escucharlas, sobre todo cuando son siempre el mismo tema, bombardeándonos para perder el norte, para perder el objetivo real por el cual estamos en esta tierra. En una ocasión me preguntaron, ¿tú cuál piensas que es el motivo por el cual el ser humano está viviendo en esta tierra? Digo, no tengo la menor duda que es para que nos reconciliemos con Dios, es para que lo conozcamos, es para que nos acerquemos a su corazón y veamos cómo hay un gran corazón que desea añadir a su familia todos aquellos que estamos cansados, que estamos trabajados y que necesitamos esperanza. El Señor dice, ven, búscame y vivirá. Yo creo que como nunca antes necesitamos en estos tiempos recibir esperanza, pero no una esperanza que nos la cobren, no una esperanza que nos digan que tenemos que hacer algo, no una esperanza que nos la traiga una institución, porque la verdad no es una institución, la verdad no es una religión, la verdad no es una filosofía. Qué triste que Poncio Pilato se encontró con Jesucristo y le dijo que qué era la verdad, y la tenía a 2 palmos de su cara. Tuvo la verdad enfrente y no supo o no fue capaz de verla por sí mismo. Hoy te estamos diciendo que Jesucristo dijo de Él mismo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Que y nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. Hoy tienes la verdad a la aproximación de una oración que tú puedas hacer de tu corazón y decirle al Señor, Señor, yo reconozco, Señor, yo reconozco que el pecado más grande que he cometido es no haberte tenido en cuenta en mi vida, pero hoy me arrepiento. Hoy quiero entregarte mi corazón. Hoy quiero tener la paz que has prometido. Hoy quiero pasar de ser criatura a ser tu hijo. Quiero vivir con esperanza. No quiero vivir con temor a malas noticias. No quiero vivir por culpa del terror nocturno. Quiero vivir en paz. Aunque las olas sean de 6 metros, aunque la barca se me esté haciendo agua, quiero vivir tranquilo sabiendo que tú tienes cuidado de mí.
Y eso es lo que el Señor te promete en este día. Si tú le entregas tu corazón, Él te va a dar vida en abundancia y vida eterna. Sí. Hoy es miércoles 18 de noviembre y tenemos un buen con programa esa hoy. invitación terminamos Ana, este espacio. La mies es mucha. Sí, de alguna manera, pues hoy orando vamos a poder conectar con Almuñécar, ella. Este y bueno, pueblo vamos a hacer como de la costa granadina, si y orando en el mismo por lugar, todos aquellos que vamos a en poder esta mañana de alguna manera o de otra han recibido Así es, no el lo vamos a mensaje. tener aquí, pero Para aquellos que son de Cristo, así que vamos a le habla el Señor a través de la iglesia y bueno, y de lo que ella habrá Esmirna. preparado seguro que Y a los que todavía no han recibido a Cristo, les habla el Señor de esta forma que hemos oído. Preparado dichos y dichas, así que hoy aprenderemos. Toma en tu mano, Señor, a cada persona en esta mañana. Una dicha nueva, algo Toma, que Dios tiene Señor, para nosotros. el control de cada vida. Él quiere transmitirnos, sana a los enfermos ahora, Señor. Toca los cuerpos, toca las mentes. Toca, Señor, la parte emocional. Sana, Señor, al quebrantado de corazón. A todos los que están enfermos con en el último bloque, la COVID o cualquier otra enfermedad. Señor, tú seas bálsamo. Seas bálsamo de sanidad para cada uno de ellos. Oramos para que tú envíes obreros. Para que levantes obreros, Señor, que vayan a la cosecha. Porque como Jesús dijo, ya en los campos están preparados. La mies es mucha y los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que Él envíe obreros a su mies. Levanta, Señor, obreros que sean obreros leales, temerosos de ti, obreros piadosos, Señor, obreros que son verdaderamente siervos y siervas tuyos. Un mensaje. Gracias por este espacio, gracias por Radio y Televisión Vida, Señor, que nos da la oportunidad de escuchar palabras como estas, que nos da Señor, las herramientas que necesitamos para poder madurar, para poder seguir adelante. Guarda, Señora, esta emisora, Padre. Guarda a todos los que hacen, de alguna manera colaboran, hacen programas, Señor, las canciones. Cada programa, aunque algunos de ellos son grabados y reproducidos, Señor, pero la unción que hay en tu palabra no es, Señor, es fresca, es una actual. Palabra, Señor, justa, una palabra Gracias, idónea, Padre, Señor, gracias por para este día, todo tu pueblo, toda la audiencia, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, querido Frisco, por estar con nosotros una mañana más. De nada, ha sido un placer poder participar, poder compartir, y desde aquí le decimos a nuestra audiencia que los amamos y que queremos lo mejor de parte de Dios para sus vidas, y en particular a los de Almuñécar, que si se quieren traer una torta de ojú, pues que no la comemos con mucho gusto. Y Sergio, gracias también por estar ahí, por tu aportación siempre valiosa, siempre oportuna, y que tengas una bonita semana. Quédate con nosotros. Gracias a vosotros por este paseo que nos hemos dado ahí por Almuñécar. Vamos a regresar con recorrer la iglesia de Esmirna. Hemos estado en tantos lugares esta mañana que yo ya me voy viajero, me voy viajero, así que es un placer, y esperamos que todos los que están ahí detrás y hayan escuchado la palabra, y llevarnos los ánimos, el consejo, pues oye, se lleven ese alegrón para este fin de semana y por lo menos tengan las pilas cargadas. Qué bueno. Así es, las pilas siempre cargadas, a tope. Reciban un cordial abrazo, que tengan un buen fin de semana, se quedan en buena compañía aquí en Radio y Televisión Vida. Nosotros estaremos viéndonos, escuchándonos el próximo viernes a partir de las 12 aquí en La Mies es Mucha desde Granada. Un abrazo, hasta pronto. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino,
Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: La mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies.